¿O no? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en su programa Radioteca. Recuerde, todos los miércoles en punto de las 6 de la tarde tiene una cita con nosotros para hablar de temas educativos, de todo un poco y sobre todo buscamos aprender a ser mejores personas cada día. Le damos las gracias a nuestra directora, a Silvia de Julián, por permitirnos llegar hasta sus hogares a través de Revista Única, canal digital. Y bueno, también a Dani de Julián en los controles. Le agradecemos mucho que nos permita poder platicar con nosotros estos minutos. Nos da muchísimo gusto de verdad tener una invitada de lujo porque creo que las mujeres empoderadas como nuestra invitada, que siempre tienen esa bella labor altruista, pues merecen todo nuestro reconocimiento aquí en Radioteca. Es la segunda vez que la tenemos en nuestro programa. Ya había pasado un buen ratito que no la recibíamos, pero es un placer que esté nuestra amiga, la maestra, la psicóloga Susi de la Torre Reyes. Maestra, bienvenida a Radioteca. Hola, muy buenas noches. Un gusto estar con ustedes y pues vamos a platicar hoy muy padre, muy interesante el tema. Gracias, gracias, maestra. Y bueno, si nos lo permite Pili, pues Pili, perdón, tuve que darle entrada primero a nuestra No hay invitada, problema. pero me da mucho gusto recibir como siempre a mi hermana, mi confidente, mi ayuda en todo momento y compañera en esta aventura, Pili Martínez, psicóloga. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Ceci, muy contenta en este ombligo de semana. Ya sabemos que nos toca estar en Radioteca los días miércoles. Siempre es un placer estar en Radioteca y hoy me da mucho gusto porque anteriormente coincidí con la maestra Susi en una conferencia que nos hizo favor de dar y tuve oportunidad de decirle, maestra, a mí me encanta cómo usted nos comparte de todo lo que usted sabe, ha vivido, porque siento que es una mujer, como tú dices, empoderada, joven y que ha hecho mucho por la educación en Puebla y por mi nivel, que creo que ella es una apasionada del nivel de educación especial y de verdad que me da muchísimo gusto, maestra, que haya podido hacer un espacio y estar nuevamente en Radioteca por las situaciones de pandemia y de cuestiones de tanta saturación de actividades que usted tenía, pues no habíamos podido coincidir, pero es un gusto nuevamente encontrarnos en Radioteca porque como anteriormente le decía, platicar con usted sabe uno que va a aprender y mucho. Entonces yo creo que para esta tarde de Radioteca, para nuestros seguidores, va a ser de mucho aprendizaje, de mucha información y de mucho acompañamiento en esta plática tan bonita que vamos a tener. De verdad, muchísimas gracias, maestra Susi. Bienvenida a Radioteca. Muchas gracias, el gusto es mío y la verdad es que siempre que me inviten con mucho gusto, gracias. Maestra, pues antes de que empecemos a abordar este gran tema, que son los efectos emocionales de la pandemia, que creo que es un tema súper amplio, bien interesante y muy ad hoc con lo que estamos viviendo, quisiera que pues le demos un poquito del panorama de su currículum, de usted, es muy amplio y quisiéramos, no sé si nos puede hacer pues un breve resumen de su trayectoria tan importante y como lo dijo Pili, siempre apoyando a nuestros niños con discapacidad. Claro que sí, muchas gracias. Pues bueno, yo soy licenciada en psicología por mi querida escuela, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Después hago una serie de cursos de especialización en psicoanálisis con la maestría en estudios psicoanalíticos en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Luego entro a trabajar a la Secretaría de Educación Pública como psicóloga de USAER. Por azares del destino, tengo la maravillosa oportunidad de ser directora del nivel. Hace ya casi 2 meses que dejé la comisión. Pero en ese trayecto, aparte de trabajar por nuestros niños con discapacidad y con los docentes de educación especial, así como los docentes de otros niveles educativos, pues sigo estudiando y preparándome, sobre todo especializándome en la peritación sobre casos de abuso sexual. Hemos estado escribiendo algunos artículos, participando en conferencias y charlas virtuales con Educación Especial Hoy, con algunos youtubers educativos. Me parece que a partir de la pandemia el uso de las herramientas digitales nos permite acercarnos a una gran cantidad de públicos, de tocar muchos temas muy importantes en beneficio de todos. Y pues bueno, ahora estoy ya nuevamente reintegrada a una USAER, la USAER 94, en la zona 34, en Puebla Capital. Ahí ya estamos en funciones, trabajando otra vez con los niños, trabajando muy cercanamente con los docentes de escuela regular.
Me parece que es un momento en donde podemos incidir mucho como especialistas, como profesionistas especializados en la educación, para que el docente de escuela regular entienda que la inclusión es un proceso de todos, ¿no? Y pues bueno, también soy mamá, también tengo esta oportunidad de cuidar a mi mamá, de estar en familia, y son hoy por hoy momentos muy gratos, ¿no? Durante el ejercicio de la comisión estuvo un poco tratando de encontrar un equilibrio entre la función de profesionista y la función de mamá y de familia, y hoy puedo estar con mi familia, comer con mi familia, descansar un poco más, y bien ha valido todas las experiencias vividas, ¿no? La verdad es que estoy muy contenta, y pues en lo que podamos trabajar hoy, pues muy, muy a gusto. Muchísimas gracias, maestra, por compartirnos toda esta información. Yo sé que también es usted una mujer incansable, una mujer de batalla, y bueno, por eso está aquí con nosotros, aquí en Radioteca, porque aquí nos gusta hablar de historias de éxito de mujeres exitosas y sobre todo que están comprometidas con las causas nobles, ¿no? Maestra, el tema que usted me propuso cuando me dijo, dije, está ad hoc, ¿no? Los efectos emocionales de la pandemia. Creo que es un tema que a todos nos mueve, ¿no? No digamos, ay, no, solamente les afecta a los niños, ¿no? Porque ellos son los que estuvieron más tiempo encerrados, los papás no. Creo que a todos nos ha afectado, pero ¿qué son estos efectos emocionales, maestra? ¿Qué nos puede empezar a platicar? Bueno, yo creo que aquel día de marzo en donde se dijo nos vamos a aislamiento preventivo, nadie calculó lo difícil que sería permanecer 24 horas del día, 7 días de la semana con nuestra familia. De un día para otro todos tuvimos que dejar, o por lo menos la gran mayoría tuvo que dejar su vida común y corriente, es decir, ir al trabajo, el fin de semana salir a pasear, quizás salir a convivir con los amigos. Toda esta vida que nosotros ya teníamos planteada previa a la pandemia cambió. No estamos educados, o por lo menos el ser humano no está tan acostumbrado a hacer cambios tan drásticos, ¿no? Es decir, lo hacemos, pero lo hacemos a pasos forzados, y no pudimos adaptarnos tan rápidamente a cortar de un día para otro la interacción. Además, el pueblo mexicano es muy dado a los fines de semana estar con la familia, a salir de viaje, a la fiesta, a toda esta parte que nos une, y tuvimos que dejarlo. Entonces, esto de quedarnos en casa, de tener que trabajar en casa, ¿no? Y ahorita nosotros estamos en una situación virtual, pero nosotras las mamás estamos oyendo que que si puse a cocer la sopa, que si oigo que suene el teléfono, que no ha llegado mi hijo, estamos todo en eso, ¿no? Eh, este cambio tan brutal que tuvimos nos obligó a tener que esforzarnos más física y emocionalmente. Esto se complica aún más cuando empezamos a ver que los enfermos, los contagios y las muertes ya no están tan lejanas, sino que se van acercando cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que llega a tocar a mi propia familia. El miedo de salir y contagiarme, pero también ese miedo porque tengo que salir con el cubrebocas, siento que me asfixio, es incómodo. Además empezó la temporada de calor, es incómodo, no puedo acostumbrarme a esto que tengo que hacer, pero además tengo que convivir con mi familia, y ahí es donde nos empezamos a dar cuenta de que lo que estábamos viviendo previo a la pandemia, pues era tolerable porque salíamos a trabajar, ¿no? Estando ya recluidos literalmente, padres, hijos, esposos, ahí es donde nos enfrentamos al hecho de ver que mi esposo ya no es lo que yo quería o lo que yo deseaba, y que mis hijos, híjole, son maravillosos, pero ya vi que son desordenados, que no se concentran en la escuela, que chispas, no saben leer y escribir, y eso, por ejemplo, a nosotras, las mujeres que somos cuidadoras,
mientras estoy trabajando tengo que ver lo de la comida, tengo que recibir el agua, todo esto se nos fue acumulando. No somos un pueblo, además, que sepa cómo, que no haya desarrollado habilidades de autocuidado. Esto es, si estoy triste, y así lo vemos, ¿no? Hay la muerte de un familiar y no solamente son los rosarios y los rituales que hacemos para despedir a nuestro familiar, sino que comemos el café, el pan de dulce, invitamos a la familia, si se puede decir, invitamos a la familia a comer, porque las penas con pan son menos. Todo esto que tiene que ver con nuestra cultura empieza a pasarnos la factura, ¿no? Porque además no sabemos comer bien, no sabemos en qué momento debíamos de parar para generar el descanso. Lamentablemente las jornadas de trabajo se hacen larguísimas porque los docentes tuvieron que atender al padre de familia cuando él podía, a las 11 de la noche, a las 7 de la mañana, y entonces no teníamos este ideal de una jornada de 8 a 1, nosotros teníamos que irnos ajustando para ayudar a estos padres de familia y a nuestros alumnos, y eso pues da también al traste a nuestro descanso. Además, se genera pues esta carga administrativa de andar correteando a los papás para que garanticemos el derecho a la educación de los niños, y no tuvimos esta posibilidad como de irnos preparando, de elaborar el duelo de la sorpresa del aislamiento preventivo, la tristeza de perder mi rutina habitual, el enojo que se genera después de este encierro de no poder hacer lo que yo tengo que hacer, como lo tengo que hacer, de añorar mucho el contacto físico, porque dejamos de abrazarnos, dejamos de besarnos, dejamos de tocarnos porque ahora sí ya lo veíamos muy cerca, de no tener la posibilidad de descansar como era adecuado, de quienes tuvimos la pérdida de familiares por el COVID, pues sabíamos que entraban al hospital y hasta ahí, si tenía la desgracia de fallecer, ya no lo volvíamos a ver, y ya no tuvimos esta posibilidad de reconciliarnos, de despedirnos, de hacer nuestros rituales para despedir a nuestros familiares muertos, ¿no? Entonces todo esto se va acumulando, y pues nosotros pensábamos que iba a ser 3 meses y resulta que fueron 4, 5, hasta que acumulamos 2 años. Después de 2 años, teniendo que comer pues, sanamente, que no sabemos comer bien, teniendo que trabajar a pasos muy forzados, grandes jornadas, eh, nuevamente aislados, dándonos cuenta de que no soy feliz con lo que tengo, pero al mismo tiempo teniendo tanto miedo de tomar una decisión, eso genera, eh, eso no dicho genera mucho malestar en el cuerpo, y nosotros sabemos que lo que no se dice se actúa en el cuerpo, ¿no? Entonces empiezan a haber enfermedades psicosomáticas que se traducen en ya no puedo resistir esto, no soporto esto, me siento sola, estando rodeada de mi familia me siento solo, esto no es lo que yo esperaba, ya no soporto a mi esposo, pero tampoco lo quiero dejar porque es lo único que tengo. Todo eso se viene generando, acumulando tristeza, añoranza, enojo, frustración, y a largo plazo, después de 2 años, hoy estamos viendo, yo trabajo mucho en consonancia con psiquiatras, cómo se están desarrollando, por ejemplo, fobias, porque no quiero que me toques, porque no quiero salir, porque no me siento lo suficientemente seguro como para quitarme el cubrebocas, y creo que todavía no es tiempo de quitarnos el cubrebocas. Este, Trastornos en el sueño, trastornos en la conducta alimentaria, trastornos de ansiedad, crisis de ansiedad, empieza ya a consolidarse un proceso depresivo, empezamos a ver que hay crisis hipertensivas, hay mucha gente que desarrolló otras enfermedades sistémicas como la hipertensión, como la diabetes, que está ya diciéndonos
oye, es tiempo de hacer algo con nuestra vida, ¿no? Cómo en este sentido no aprendimos o no nos da miedo cortar algo. Yo recuerdo el nombre de una obra de teatro que decía por ahí, no seré feliz, pero tengo marido, ¿no? Ah, sí. Cómo de pronto eso que ya me es incómodo, no quiero cortarlo porque sin esto, ¿qué voy a hacer? Y de pronto afecta más a la mujer, ¿no? Las mujeres somos por excelencia cuidadoras de los hijos, del marido, de los papás, de todo el mundo, ¿no? Y cuidamos a todo el mundo menos a nosotras mismas, ¿no? Estoy enferma, sí, pero primero voy a llevar a mi hijo porque se me enfermó, le dio fiebre, le dio vómito, la llevo al médico. Ay, después yo. Y en ese y después yo, uno se va enfermando de a de veras, ¿no? Entonces, no nos enseñaron jamás, o quizás nos da miedo tomar una decisión que va a cambiar mi vida. Pero habría que ir pensando si no es más complicado mantener algo así, si que me está costando la tranquilidad, la salud, y volver a empezar, porque pensamos que separarnos o tomar una decisión es como fracasar en la vida, y no nos permitimos empezar a vivir un día a la vez. Yo les decía a un amigo muy querido, a partir de la pandemia, porque muchos de ustedes permanecieron en su casa, su servidora tuvo que salir a trabajar esos 2 años de manera presencial, y decía, hoy voy a estar bien, hoy voy a divertir en mi trabajo, hoy voy a hacer lo mejor posible, encomendándome al universo, al creador, a Dios, como le queramos llamar, y agradeciendo al creador regresar a mi casa sana, ¿no? A pesar de tener contagios muy cercanos, un día a la vez. Somos además un pueblo que tiende a hacer planes a largo plazo. Y lo que la pandemia nos vino a enseñar es que pues tenemos seguro hoy, mañana quién sabe, ¿no? Pero es aprender una nueva forma de vida. Y eso nos ha implicado mucho esfuerzo porque somos una cultura muy peculiar, ¿no? Preferimos para algunas cosas, por ejemplo, para la diversión, el aquí y el ahora, y gastamos un montón de dinero en fiestas, aunque después no tengamos con qué comer o cómo pagar las deudas, pero hoy ya hicimos la fiesta, ¿no? Esta pandemia viene a decirnos de una manera muy tajante, ¿de verdad esto es lo que quieres? ¿Estás feliz con lo que estás viviendo, con quienes estás viviendo? ¿Estás a gusto contigo mismo? Y generar estos cambios, sin duda, tiene un costo, ¿no? Pero es mayor el costo cuando decido hacer como que no pasa nada, como que mañana las cosas van a estar mejor, como que mañana ya se va a resolver todo, cuando en realidad para que las cosas cambien implica que yo tome acción en estas acciones, ¿no? En estas decisiones, en estas condiciones de vida. Esta situación de plantearnos la vida de una manera distinta, de replantear nuestros objetivos, nos mete en crisis a muchas de las personas y nos aferramos, ¿no? a algo sin darnos cuenta que sosteniendo a la fuerza eso, quien está sosteniendo a la fuerza soy yo. Y entonces eso me implica un mayor esfuerzo, un mayor desgaste físico y emocional, y a largo plazo, pues mucha sensación de tristeza, de soledad, de enojo, de frustración, y viene el si yo hubiera, ¿no? Si yo hubiera tomado esa decisión, si yo hubiera hecho tal otra cosa, y el hubiera es un tiempo que nunca existe, ¿no? Es un tiempo gramatical que se puede escribir, pero que no se puede vivir. Entonces, de ese marzo del 2020 para acá, creo que debimos, en el mejor de los casos, haber aprendido a conocer a nuestro cuerpo. El cuerpo me va diciendo cuando ya estamos cansados. Tenemos
que aprender a decir que no a cosas que me invaden física y emocionalmente. Tenemos que aprender a adaptarnos, a entender que hoy pues todavía tenemos que seguir usando un cubrebocas, porque aun cuando esté vacunada, no está tan segura que yo pudiera contagiarme de COVID y pasarla no tan complicadamente. Y aun cuando no fuera tan complicado o tan fuerte el contagio, pues podrían quedar secuelas, ¿no? Entonces, todo el mundo nos hablaba además de hay que ser resilientes y hay que aprender a reconocer nuestras emociones. Y bueno, yo acabo de pasar por un proceso pues importante en mi vida y le decía a mi muy querido equipo, ahorita es cuando hay que demostrar que somos resilientes, ¿no? O sea, tanto hablamos de ser resiliente y todo esto, pero ahorita es cuando tenemos que demostrar que bueno, ya no es mi tiempo, suelto, entrego, me permito sentirme triste, sentirme enojada y empezar a construir un día a la vez nuevos sueños. Todo ese proceso de la resiliencia la aprendemos en vivo y a todo color, ¿no? Eso no es de libros o no es de videos, sino de vivir el proceso. Cuando nosotros aprendemos a reconocer nuestras emociones, es mucho más fácil decir, es que estoy enojada, más bien estoy lo que le sigue, ¿no? O es que estoy muy triste y permitirnos llorar. O decir después de llorar y de estar muy enojada, decir como hoy, qué bonito está el día, no había visto qué bonito brilla el sol, ¿no? Es como un continuo y yo estoy hablando de 2 meses en donde tuve que estar haciendo mi autorregulación, reconocer mis emociones, decir, estoy enojada, ¿por qué pasó esto? ¿Cómo fue que pasó esto? Bueno, ya pasó, ¿ahora qué hago? ¿No? Permitirme comer sanamente, permitirme dormir lo suficiente o, bueno, todavía no tengo suficiente sueño, voy a leer un buen libro, voy a escuchar música, como desarrollar estos rituales de autorreparación que nos permiten decir, ahora sí estoy lista, ¿no? Pero eso nadie nos lo enseña, o sea, lo vamos aprendiendo y consolidando a veces con los golpes sorpresivos de la vida, pero otro poco porque quizás tenemos una vida un poquito más disciplinada, ¿no? ¿Cómo podemos ir enfrentando las situaciones duras de la vida? Porque la realidad es que la vida nos sorprende más con retos que con alegrías, ¿no? Nosotros vamos como buscando continuo de estar más o menos estables, pero en realidad la vida es un subir y bajar, y cómo nos adaptamos a la bajada y luego a la subida, cómo me adapto a estos cambios lógicos de la vida, porque si nosotros vemos que estamos conectados a un aparato que está midiendo mis latidos cardíacos, mi latido cardíaco no está así, y si está así estoy muerto, ¿no? El latido cardíaco es un ir y venir, contraerse y expandirse, que habla de la vida, y la vida es eso, es subir y bajar. A veces estamos contentos, a veces no tan contentos, a veces tristes, a veces enojados, pero ese reconocer en mi cuerpo las emociones, porque sí o no, nosotros empezamos a sentir aquí como apretado, y decimos, es que está haciendo mucho calor, es que estoy cansada, no, pero sentir apretado aquí es ansiedad, ¿no? Es ese, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Pero no le ponemos palabras. Y quizás un poco el trabajo con los docentes, con los compañeros, con los mismos niños, es aprender a ponerle nombre a las emociones. A mí me gustan mucho las películas de Harry Potter, porque esas películas tienen un montón de conjuros. Para lo que uno quiera, hay una palabra mágica. Y para la autorregulación de las emociones, para la autorregulación de la conducta, para vivir un poco mejor, hay palabras mágicas, y las palabras mágicas son: estoy muy triste, estoy bien enojada, hoy estoy muy contenta.
Susana, hoy no fue un mal día, no fue un buen día, pero se va a acabar a las 11:59. A las 24 horas, con un segundo, es otro día, es una oportunidad de volver a empezar. Y de repente la gente dice, ay, es que Susana es tóxica positiva. No, es aprender a vivir lo mejor posible, ¿no? O sea, el dolor no es eterno. Y si es eterno, hay que hacer algo para que deje de dolerme. Yo conozco gente cuyos familiares tienen 40 años de muertos y siguen llorando como si hubieran fallecido ayer, ¿no? O sea, no se olvida a nuestro familiar muerto, sigue doliendo, no con la misma intensidad. Y habrá días en que me acuerde de mi papá o de mi cuñada y llore porque los extraño. Ah, pero, ok, lo que sigue, ¿no? No hemos entendido, por ejemplo, que tenemos la ganancia de estar vivos pese a la pandemia. Bueno, estamos vivos, ¿qué podemos hacer? ¿No? Y en el poder hacer es, de inicio, quererme mucho. Hace rato estaba viendo un programa de cirugías estéticas, ¿no? Y decía, diablos, ¿cómo la gente no está a gusto con su cuerpo? ¿Cómo hacemos cosas tremendísimas para cambiar mi cuerpo y no empezar a cambiar mis emociones y mis pensamientos? Cuando a mí alguien me dice, ah, es que eres hermosa, digo, me incomoda un poco porque para mí es mucho más fácil contestar o incluso comprender que digan que soy mala, que lo que de repente dicen de mí, a que digan que soy hermosa. Eso me saca un poco de balance, pero si soy capaz de reconocer lo positivo que tengo, entonces puedo aprender a quererme a mí misma. En ese quererme a mí misma, me doy cuenta de mis grandes fortalezas y también de mis debilidades como para pulirlas un poco, ¿no? Y cómo si me acepto a mí misma, me doy cuenta de que puedo mostrarle al más cercano, ¿no? A mi hijo, que hay que querernos, que hay que cuidarnos, que hay que respetar nuestro cuerpo, porque en este cuerpo yo ya tengo viviendo 53 años y pretendo vivir otros 35 más, ¿no? Pero ¿cómo lograr vivir esos 35 más bien, a gusto, satisfecha? En algún momento tenemos o tendría que caernos el 20 sobre que esto que tengo de cuerpo, de inteligencia y de presencia, me tiene que gustar. Antes que gustarle a los otros, me tengo que gustar a mí misma. Porque a partir de esa aceptación, puedo presentar una Susana atractiva, inteligente. En psicoanálisis decimos amable. Y no amable porque salude, qué tal, cómo está, sino como alguien que puede llegar a ser amada. Cualquiera de nosotros puede llegar a ser amado. Y cómo poder establecer una relación con los demás, con los otros, desde esto de ser amable, yo y el otro y yo, para construir una relación un poco más sana, ¿no? No de dependencia. Finalmente nos damos cuenta de que nadie se muere de amor. Nos morimos de una enfermedad, de no cuidarnos, pero nadie se muere de amor. Porque entendemos el amor como esta parte trágica, ¿no? Y quizás después de la pandemia tendríamos que pensar el amor, la confianza, el respeto, esas condiciones que dan la interacción desde otra perspectiva, de ser situaciones que nos enriquezcan y de poder decir, es el momento de cortar algo que ya no me hace feliz. Puede ser una relación de pareja, puede ser una situación laboral donde uno dice, ya está acá, pues que sí, tampoco es tortura, ¿no? De cómo no perdernos, ¿no? Creo que la peor tragedia no es perder al otro, es perderme a mí misma, perder mi presencia, mi esencia, por darle gusto a los demás. Los demás nunca van a estar a gusto con lo que somos y con lo que hacemos, pero es mucho más grave
perdernos nosotros. Entonces, a partir de eso, de ese autoconocimiento, de esas condiciones autos, el autoconocimiento, la autorregulación, la autogratificación, ¿qué hago para ser feliz pese a todo? Siempre digo que yo tengo dos momentos importantes en mi vida, ¿no? El día que nací y el día que me voy a morir. Entre esos dos espacios, ¿qué puedo hacer? Dicen nuestros dichos que son bien sabios, ¿no? Hay que escribir un libro, hay que plantar un árbol y hay que tener un hijo. Bueno, ya tengo al hijo, ya planté varios árboles. En mi casa, que también es tu casa, tengo árboles frutales, tengo flores. Por ahí ya tengo alguna participación en algún libro. Entonces, esa parte de tener como estas expectativas cumplidas para poder vivir bien. Si logramos esta parte, ¿qué más podemos hacer para que en ese sentido, entre que nazco y me muero, la vida sea productiva, ¿no? ¿Cómo me rodeo de gente que me enriquezca? ¿Cómo debo de tener valor para, como en el caso de mi jardín, cuando veo una planta que está quitándole el alimento y el agua a mis flores, pues la quito, aunque tenga espinas, aunque resulte doloroso? ¿Qué tengo que hacer para cuidarme? Ciertamente es complicado, ¿no? Porque pues nuestra tradición nos dice que nos casamos hasta que la muerte nos separe, pues yo digo, como que eso suena, así, ¿no? O sea, que es tortura, o como de qué se trata, ¿no? Y si tomamos como premisa un día a la vez, nuestras relaciones tendrían que ser hoy, y mañana la tenemos que reestructurar porque hemos cambiado, todos cambiamos, no somos los mismos de un día para otro, ¿no? ¿Qué tengo que ofrecer al otro para que la relación crezca? ¿Qué tengo que hacer para que estemos bien? Maestra, Y estar bien, sí. tenemos que hacer una pequeña pausa porque el programa tiene un pequeño corte, pero vamos a regresar con su tema porque es muy interesante esto que todo nos está diciendo. Estamos tomando nota de algunas ideas, pero si me lo permite, vamos a hacer una pausa porque Dani de Julián pues nos está mandando a corte. Adelante, Dani, continuamos aquí en su programa Radioteca. Gracias. Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Radioteca. Recuerde, todos los miércoles a las 6 de la tarde tiene una cita con nosotros para hablar de todo un poco. Estamos muy contentos con nuestra invitada, con la psicóloga, la maestra Susi de la Torre Reyes, quien, bueno, pues nos está poniendo a mucha reflexión. Y Pili, pues ya tenía pensado hacerle una pregunta. Pili, si quieres comentarle algo a nuestra amiga Susi. Bueno, maestra Susi, es que escuchándola en el transcurso de estos 2 años, Radioteca no ha parado. Hemos tenido también aquí algunos momentos de ausencia por algunas situaciones, pero hemos tratado de seguir informando y estar cercanos a quienes nos hacen favor de vernos cada 8 días. Y me surge la duda, ¿qué piensa usted con esta cercanía a tantas personas? Si
nosotros al inicio de la pandemia pensamos que era por 3 meses, medio año, y esto se fue prolongando. Y bien dice usted, ha sido como para reflexionar, yo lo he manejado como una oportunidad, ¿no? Fue una oportunidad de decir hacia dónde voy, qué he hecho, y como un alto, ¿no? Fue así como usted nos dijo, cambió la vida, ¿no? Entonces yo siempre mencionaba aquí en Radioteca, pues es una oportunidad para que veamos lo que tenemos alrededor, esta bendición de trabajar con niños y con discapacidad, nos hace aprender día a día, ¿no? Y extrañarlos en la pandemia, porque son a veces quienes nos dicen, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Son tan sensibles que un abrazo de ellos es muy enriquecedor y le hace a uno decir, por eso estoy aquí, ¿no? Esta es mi misión de vida, tal vez. Entonces llegó al punto en que decíamos, pues eso es lo que tengo que ir descubriendo, ¿no? Era la oportunidad de ser, siempre lo dije, mejores seres humanos, porque el que no logró ser mejor ser humano con la pandemia, pues ya está muy complicada su vida, ¿no? Porque había que ir agradeciendo el día a día, como usted dice, el estar vivos, el tener un techo. Yo les decía a los niños, está alrededor tu mamá, está alrededor tu papá, tienes dónde estar, qué comer, no te falta. Entonces, sé que extrañas tu escuela, nos extrañas a nosotros, pero como tus papás te dicen, estamos vivos, estamos bien, no puedes salir al parque, pero mira, va a pasar esto, ¿no? Pero ahora, escuchándola y al paso de estos más de 2 años, mi pregunta es un poco difícil y la quiero compartir con usted. ¿Cree usted que aprendimos después de la pandemia como humanidad? Quizás la respuesta es muy dura y tengo que decir, no aprendimos. Es decir, no todos aprendimos que la unión nos saca adelante. No hemos entendido que debemos de cuidar de nosotros mismos. No hemos aprendido que lo que yo hago repercute en los demás y en el mundo. A algunos les cayó el 20, ¿no? Otros, a pesar de las pérdidas y de las duras experiencias, no lo lograron. Por eso cuando se hablaba de la resiliencia y todo esto, decías, está bien, pero no todos lo van a alcanzar. Pensemos que la resiliencia, como otras, la toma de decisiones, como el análisis, la síntesis, son funciones ejecutivas de alto nivel, ¿no? Y no todos podemos tener ese me cayó el 20. Veremos que mucha gente dice, ¿por qué me tocó? No sé, esto no se vale, la vida me debe, que están perennemente tristes o enojados, porque así es su estructura de personalidad. Hay otros que decimos, bueno, me tocó esto, ¿qué más puedo hacer? Hay quienes avanzaron, hay quienes se quedaron estancados y hay quienes se dejan llevar por lo que está pasando, ¿no? Es mucho más fácil, por ejemplo, escuchar las noticias, ya podemos salir sin cubrebocas, pues ya voy a salir sin cubrebocas, porque me quedé con esa primera parte, ya puedes salir sin cubrebocas, pero ya puedes estar sin cubrebocas en espacios abiertos. Me quedo con la primera parte porque es lo que yo quiero oír, y mucha de la vida de las personas me quedo con la primera parte porque es lo que tolero, sin darnos cuenta que nos arriesgamos, que seguimos tomando decisiones de manera visceral, de que, pues bueno, aunque sea esto tengo, y no nos atrevemos a hacer un cambio. En este afán, porque trabajando en la educación especial, pues tenemos que ser bien respetuosos, bien tolerantes, bien distintos al resto de las personas, ¿no? Y tendríamos que estar pensando que no todos van a ser resilientes, que no todos van a ser responsables, pero cómo ayudamos a la gente a que alcancen una cierta maduración que implique que me cuide a mí misma. ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor? No
discriminar, no rechazar, porque aún el que no está en el mismo nivel cognitivo o de valores que yo, me está enseñando algo. En esa diferencia puedo aprender algo de los demás, pero también implica este ejercicio de valores que no se adquieren durante una pandemia, sino que estaban ahí desde antes. Cómo podemos enfrentar las situaciones de diferente manera y tendríamos que estar haciendo no solo un ejercicio pleno de nuestros valores, de nuestras decisiones de vida, sino también conectarnos con el universo, ¿no? De hablar con alguien. No sé si es Dios, si es el universo, no sé con quién, pero hay algo que tendría que estarnos como aterrizando en esta condición de que mi vida puede mejorar un poco más si hago un poco más, si enfrento un poco mejor las situaciones. Y otra vez habrá quien diga, ay, si ella lo dice muy fácil, pero en mi experiencia muy particular, si mi indicación era, preséntate a trabajar, A, podía estar enojada, ¿por qué me tengo que presentar a trabajar? B, podía estar muy asustada y presentarme a trabajar. O C, decir, bueno, a partir de hoy ya tengo que usar cubrebocas, a partir de hoy me voy a presentar a trabajar así, a partir de hoy voy a tener que trabajar con careta incluso. Bueno, pues lo hago, ¿no? Esta capacidad de adaptación no la tiene todo el mundo, por lo tanto no se la puede exigir a todo el mundo, pero le puedo ayudar a todo el mundo a que aprenda a cuidarse mejor. Si logramos esa parte, y ahí es donde digo, la unión es lo que nos va a sacar adelante de muchas complicaciones, es como podríamos enfrentar un poco mejor la vida, ¿no? O sea, mis seres queridos, en el caso de mi familia, solo falleció mi cuñada la grande por COVID, y queda la sensación de ya no la pude ver nunca más, pero la tengo en mis recuerdos, ¿no? Creo que en algún momento le dije suficientes veces que la quería mucho y eso me debe de servir de consuelo a mí. Ella está en otro plano, ha trascendido, como lo queramos llamar, pero para mí creo que pude haberle dicho más veces que la quería, pero las veces que se las dije realmente en serio, ¿no? Entonces, ¿cómo poder encontrar lo positivo aún en lo negativo, aún en lo complicado? Ahí es donde tendríamos que estar como incidiendo más y me parece que la mejor área de oportunidad es con los niños. Ahí es donde podemos enseñarle a los niños mediante el juego, mediante los cuentos, mediante las películas, los videos, las canciones, cómo poder decirles, pues sí, esto nos tocó, ¿qué más podemos hacer? No, y al final escribir algo bonito, porque nosotros les decíamos, estamos haciendo historia, duele, duele, porque a muchas familias les costó esos duelos que ahorita pues están sufriéndose las consecuencias de no resolverlos en su momento, ¿no? Porque si fue el fallecimiento de algún familiar, pues es esta situación del ritual que no se llevó a cabo, ¿no? Que estamos acostumbrados a un velorio, a un rezo, a la incineración, esto. Entonces, todo este ritual que se rompió porque por la pandemia no podían asistir las familias extensas, pues creó ahí unos duelos no resueltos. Las familias que se quedaron sin el ingreso económico, que el padre de familia o la madre que era responsable de la economía quedó sin empleo, y pues también es un duelo el cambiar la situación económica en ese ambiente familiar, ¿no? Todas estas situaciones que no se resolvieron o que no hubo la oportunidad, el acompañamiento tal vez porque en este resguardo que teníamos todos, no se extendía ese acompañamiento que a lo mejor se podía dar en otras circunstancias. Y lo que nos quedaba decir es, estamos escribiendo historia, hay que ir un día a la vez, cosas así, sí, pero eso lo ves tú, Pili, desde allá, ¿no? Y desde mi mundo, mi realidad es otra, ¿no? Y qué difícil era tratar de ponerse realmente, que aquí lo hemos manejado mucho, no es decir, me pongo los zapatos de ustedes, te entiendo, no. Trata de estar 24 horas en esta situación donde si no salgo a buscar algo que me dé ingreso económico, mis chavos no comen, ¿no? O sea, esa es mi realidad y no me digas que te pones en mis zapatos porque tú estás allá con un refrigerador lleno, tal vez, ¿no? Y qué difícil
responder a una situación así, pero teníamos que mantener y tratar de ir hasta donde podíamos, porque hubo familias que en esta situación, pues al inicio era muy bonito comer todos juntos, pero ya después el agresor se volvió ese violento que parecía que nada más lo aguantaban los domingos, pero que ya estar con él 24/7 fue para algunos insoportable y para otras pues tan lamentable que hasta la vida les pudo haber costado, ¿no? O tener que huir y estar en el anonimato con sus hijos, cosas así tan fuertes que también podemos decir que dejó la pandemia, ¿no? Nada más es el coronavirus como tal, sino toda esta situación. Pero ¿qué podríamos decir en este momento ya de ir como reestructurando nuestra vida? Porque no es el momento de quitarnos el cubrebocas, pero sí darnos cuenta que a nuestro alrededor están pasando nuevas situaciones. La semana pasada veíamos en las noticias gente que se aventó de un puente en Puebla, ¿eh? No, no pasó en Estados Unidos, no pasó en Europa, no, pasó aquí en nuestra ciudad, en el cotidiano del día a día, alguien se aventó de un puente. Otro chavo, no me acuerdo cuántos años, se colgó de un árbol aquí, a la orilla de la ciudad, en San Francisco, Totomihuacán. Entonces, estamos hablando de que toda esa situación emocional está así, desbordándose. Lo decíamos al inicio de la pandemia con algunos invitados que tenemos la bendición de contar con ellos, de psicólogos que nos decían, es que esto va a pasar el tiempo y va a ser chamba para todos los que estamos en el área de la salud mental, esto va a ser chamba y de nosotros también depende ese acompañamiento y no irnos por intereses personales y económicos, ¿no? Exacto. Porque eso es también una situación difícil, que ha habido chamba para los psicoterapeutas, sí, pero también para los charlatanes, lamentablemente. Sí. Entonces, sí, hay que reconocerlo, ¿no? O sea, y nosotros hemos dicho aquí en Radioteca, estás en tu derecho como paciente, pídele el papelito, ¿no? ¿Dónde estudiaste? ¿Qué preparación tienes? Porque ser coach de vida no quiere decir que te va a sacar de una depresión, de una ansiedad, de esas crisis de ansiedad que se están dando ahorita. Ahorita tenemos niños de 12, 14 años con crisis de ansiedad que nos tocó escribir historia, nos tocó ahorita vivir una pandemia, sí, pero ¿qué hacemos con esta realidad de la emoción tan desbordada en las familias? Y sin importar el nivel económico, porque aguas también con eso. No es nada más una enfermedad de los que están por acá en el estatus económico y que pueden pagar al psicoterapeuta, no, está en todos los contextos y en todos los niveles económicos, porque igual, maestra, usted que es experta en los niños autistas, sabe que a ellos les afectó terriblemente. Qué difícil era para los papás tenerlos en una habitación cuando estos chicos lo que necesitan es salir y ver y estar en su rutina y decirle, no, qué complicado, ¿no? Qué duelo tan difícil como mamá y nosotros como expertos supuestamente, hacerle, pues tranquila, se le va a pasar. Cuando el niño se está azotando contra la pared, o sea, no, maestra, no me digas que tranquila, cuando mi hijo está aquí mal, ¿no? Y todo ese acompañamiento que teníamos que en determinado momento tratar, porque debemos reconocer que tratamos hasta donde fue posible, ¿no? Pero ahorita en estos 2 años después, como experta de la salud mental, díganos, ¿qué podríamos tomar como referente de decir, está pasando esto, ¿hacia dónde voy? ¿Qué podríamos decirle a los que nos ven en Radioteca que pudiéramos tomar como un referente para cambiar esta nueva normalidad y nuestra vida? Para aquellos que todavía están así como dudando en mejorar o sacar algo positivo de la pandemia, algo que pudiéramos decir, pudiera funcionar esto, ¿no? O sea, nosotros opinamos, ya cada quien toma la decisión. Claro. Yo creo, esta también es muy buena pregunta. Yo creo que debemos de aprender, primero tenemos que reconocer que estamos mal, porque hasta el que vemos más sereno, en algún consejo técnico me tocó apoyar a una escuela. Y de repente, en medio del consejo técnico, los docentes estaban llorando. Y les dije, bueno, ustedes me ven muy tranquila, pero también tengo miedo. También en las noches me cuesta trabajo dormir porque estoy pensando,
¿Y si me contagio? ¿Y si mi equipo se enferma? ¿Y si? ¿No? Algo que nosotros hicimos, y no ahora, sino que ya tiene un buen tiempo de existir, a raíz del terremoto se crearon las brigadas psicológicas, que fueron un grupo de psicólogas que se movieron a lo largo de los municipios, llevando estrategias, intervenciones para generar tranquilidad en esas personas que no querían ya ni entrar a dormir a su casa, ni regresar a las escuelas. Se tuvo una muy buena respuesta. A partir de esto, y otra vez mediante el uso de las redes sociales, de las plataformas sociales, mi equipo en su momento empezamos a dar apoyo terapéutico a las personas que estaban en muy malas condiciones porque perdieron el trabajo, porque teníamos que estar encerrados, porque fallecieron 3 o 4 o 5 de mis familiares. Y entonces, por diferentes plataformas, empezamos a dar apoyo terapéutico. Por supuesto, nos decían, ¿y cuánto es? Nada, solo conéctate y hablamos. Conéctate y te doy sugerencias y además nosotros trabajamos mucho con videocuentos. Hicimos un videocuento muy bonito que habla sobre la muerte del abuelo, se llama ¿Y dónde está el abuelo? En lengua de señas mexicana, narrado y con los subtítulos, ¿no? De tal forma que le pudiéramos decir a los niños, bueno, abuelito se murió, o el tío, el primo, el hermano, mi papá, quien sea, se murió, físicamente no está, pero está en mis recuerdos. No es lo mismo, pero está. Y nadie se muere hasta que uno lo olvida. Y entonces, ¿cómo? Ahora sí, tendríamos que estar reconociendo que estoy enojado, que me siento mal, que necesito ayuda. Reconocer que necesito ayuda es el primer paso. Aceptar las sugerencias de ir con el psicólogo, con el terapeuta, con el psiquiatra, ¿por qué no? O sea, apenas le decía a una mamá, oiga, su niño tiene una crisis de ansiedad tremenda, ¿por qué no darle un apoyo con el especialista? 6 meses y hacemos el apoyo terapéutico y le damos lo que el niño requiere y le va a ir mucho mejor 6 meses. No, a valor mexicano. Y dije, bueno, pues no la puedo obligar, pero perdemos de vista que es un derecho de los niños, de los adultos mayores, a tener una mejor calidad de vida. Si para tener una mejor calidad de vida tengo que ir con el psiquiatra, por favor, hay que ir. No es lo peor que me pueda pasar. Hay muy buenos... No estoy loco. No estoy loco, estoy más loco por no recibir el apoyo que por decir, me siento mal. Ya que una persona diga, me siento mal, híjole, qué complicado es, ¿no? Porque ya lo vemos llorando, sufriendo y en el atormente total. Pero aquí su servidor así de repente he tenido que decir, sí me siento mal, oye doctor, ayúdame, ¿no? En ese hablar, quizás en ese recibir un apoyo farmacológico, me doy cuenta de que sí, el momento fue duro, pero de verdad tengo a mi familia, tengo mi trabajo, no está tan feo el clima. Y además hablo con Dios y además, y en ese además, comer bien, dormir bien, hacer ejercicio, híjole, la vida es mucho más sencilla, ¿no? No quiero eso. Bueno, hay que buscar un ejercicio. No me gusta hacer ejercicio, pues el arte. El asunto es, así como los hechizos de Harry Potter, tiene que ir encontrando sus palabras mágicas para sanarse, pero tendríamos que empezar por reconocer que no estoy bien, que necesito pedir ayuda y que necesito hacer lo necesario porque soy digna de tener salud, porque soy digna de vivir mejor. Si llegamos a esa parte, híjole, estamos del otro lado, ¿no? Y que no es malo tal vez como mamá, como cuidadora, como jefa de familia también decir alto, y que no es un acto de egoísmo, sino de amor propio, el poner ese alto y decir, también necesito un espacio para sanar yo y para estar bien, porque las cuidadoras eso hacemos, ¿no? De repente descuidamos nuestro propio bienestar.
¿no? Entonces, también esta sería una reflexión, si le parece, maestra Susi, esta tarde, de invitar a las cuidadoras a reflexionar sobre el autocuidado y poner ese alto de repente necesario para realmente estar bien y poder seguir ejerciendo esa función que por ya norma pareciera que lo traemos ahí tatuado, ¿no? Que las mujeres somos cuidadoras, entonces, pero también esa parte importante de no descuidarnos nosotras, ¿no? Sí, yo por ejemplo, en casa solemos comer bien, pero sobre todo en la pandemia, me aferré un poco más a mis clases de ballet, porque como me sanan, se cansa uno de una forma distinta y de paso se mantiene uno en buen peso, vamos, le sirve a uno para la salud, pero uno tiene que encontrar que en este ser cuidadora, en ser profesionista, en ser todo lo que somos, también merecemos un espacio para nosotros, ¿no? El momento en que mínimamente me voy a parar en mi balcón a medianoche a ver y a disfrutar el reciente eclipse. Ese es un tiempo para mí. O me voy a ir a tomar mi café solo yo, porque me lo merezco. Y ya después regreso con mi familia, comemos, pero hay un tiempo de autocuidado que sí nos merecemos. Si no logramos entender que para que estén bien los demás, tengo que estar bien yo, no vamos a avanzar. No, o sea, usted nos deja muchísima tarea por hacer, maestra. Fui tomando nota de todas las indicaciones y pues eso de ir buscando identificar cuáles son nuestras emociones, ese autocontrol que usted nos habla, que tenemos que hacer como una, evaluación de nosotros mismos, qué está bien, qué es lo que queremos sacar, ¿no? Esta parte tóxica que tenemos, que a lo mejor salir de nuestra zona de confort y arriesgarnos. Lamentablemente el tiempo a veces es como muy difícil en Radioteca, quisiéramos más tiempo, pero bueno, tenemos que aferrarnos, ¿no? También tenemos límites aquí en Radioteca. ¿Cuál sería nuestro mensaje, maestra, para los seguidores de Radioteca? Usted que es una mujer con tanta experiencia y con tan bellos conocimientos de esta situación, de estos efectos emocionales de la pandemia. ¿Cuál sería como, ahorita nos dio ya como unos consejos que tenemos que hacer de buscar esas cosas que nos ayuden a sentirnos mejor y estar bien, ¿no? Si estás bien como mamá, pues vas a lograr que tus hijos estén bien, no tengan tantas crisis emocionales. Pero ¿cuál sería el consejo, maestra? Y también, ¿cuál sería el foco rojo que tenemos que tomar en cuenta que decimos, no, sí, o sea, ya necesitas ayuda, no solamente tú, sino tu hijo, aunque sea de preescolar, ¿no? Y dice Pili, no importa tampoco el estatus, ¿no? O sea, no quiere decir que porque tú ya seas adulto no vas a tener una crisis y no porque tu niño sea chiquito no también va a tener una crisis de ansiedad. Entonces, la recomendación o el mensaje que nos pueda dar, maestra, por favor. Creo que como adultos tenemos que percatarnos de tres áreas importantes que se van a ver afectadas con la ansiedad o con la angustia. ¿Cómo comemos? ¿Cómo dormimos? Y cómo socializamos. Si ya me da miedo interactuar, si digo, ya no, allí hay un signo importante. Si me obligo a interactuar y empiezo a sentir, porque depende de cada uno de nosotros, a veces se siente el malestar en el pecho, a veces se siente en la garganta, a veces se siente en el estómago, a veces siento un dolor inexplicable aquí, no sé qué me pasa. Si mi cuerpo está hablando, ahí hay que hacerle caso. Hay que pararnos y preguntarme, pues, ¿qué te pasa? ¿No? Y en ese ¿qué te pasa? Empezar a ponerle nombre a lo que me pasa. Si estoy comiendo de menos o estoy comiendo de más, ese es otro dato importante. Si estoy durmiendo de más o estoy durmiendo de menos, ojo ahí. Y si hay un efecto en las tres esferas, sin duda hay que pedir ayuda, ¿no? Si ya mis pensamientos tienden a, no, ya para qué, esto es una tragedia, no lo vamos a lograr, todavía más urgente, la petición de ayuda. Esos son mis focos rojos. En contraparte, tengo que buscar qué es lo que me hace feliz.
Y entonces buscar qué alimento me hace sentir bien, o qué ejercicio me hace sentir bien, o qué lectura me hace sentir bien, o qué música me hace sentir bien, para que entonces podamos irnos haciendo esta dosificación de, hoy pues ya con todo el esfuerzo esta semana que estuvo maravillosa, me voy a recompensar con algo, un chocolate, una naranjita con chile, o voy a comprarme o a bajar por internet un libro, lo voy a leer, voy a bajar o escuchar música que creo que es reparadora. Esos rituales que son necesarios que ya hagamos para poder autorrecompensarnos y enseñarle a los hijos, a los demás, que empezando por mí mismo puedo empezar a vivir un poco mejor. Creo que esas son como mis mejores sugerencias, ¿no? Si no lo intentamos, si igual no perdemos nada, pero si lo intentamos, quizás podamos lograr cosas. No, es que como que nos deja usted una reflexión muy interesante porque a veces sí nos sentimos como esa obra, ¿no? De teatro, no seré feliz, pero tengo un marido. No seré feliz, pero tengo un trabajo, ¿no? Entonces sí estamos en esa zona de confort que pues no nos permite salir de ahí, que pues también eso se va acumulando y finalmente pues somos la amargada que atiende en ese módulo, ¿no? Alguna dependencia de gobierno que no está Sí. esperando que ya den las 3 para salir o antes de las 3 para irse. Entonces, son situaciones que se van complicando y que después decimos, híjole, ¿en qué monstruo me he convertido, no? Y como dice usted, pues haz un alto y ponte a reflexionar sobre todas estas situaciones. De verdad, yo creo que debemos invitar a la maestra más seguido aquí a Radioteca porque nos deja una súper tarea a todos, ¿no? De esta autoevaluación. Y no sé, Pili, si quieres comentar algo a la maestra Susi, pero nos dejó mucha tarea. Yo creo que más que tarea es siempre, te lo dije, lo reconozco, que con la maestra Susi siempre aprende uno mucho, te lleva mucho a la reflexión. Yo no diría que son tareas, son sugerencias, como ella lo dice, y que las tome quien quiera hacer estos cambios, esas posibles pequeñas modificaciones que pudieran hacer grandes cambios, porque nosotros podemos decir muchas cosas, pero al que le toca hacer es a cada uno de nosotros, ¿no? Cada quien tomar su decisión e ir analizando esos pequeños muchos que forman nuestro día a día para lo que nos decía desde el inicio la maestra Susi, ir con el un día a la vez, pero también con un día a la vez que me genere esa satisfacción al final de la noche de decir, tuve un día de trabajo bonito, agradable, me sentí a gusto, tuve una tarde, porque bueno, yo hablo porque mi horario de trabajo es en la mañana, ¿no? Pero en una tarde familiar a gusto y bueno, ahorita espero una noche de sueño reparador porque me la merezco, porque debe de ser así y el día de mañana va a ser mejor que el de hoy porque en eso me estoy esforzando, porque pretendo ser un mejor ser humano día a día, ¿no? Solo me queda agradecerle infinitamente a la maestra Susi. Me uno a la petición de que estas pláticas sean más seguidas, maestra. Siempre ha sido un gusto platicar con usted. De verdad que la bendición que Dios me dio de coincidir con usted en esta vida me hace cada vez que platico con usted sentir que por algo coincidimos en este espacio de vida y aprendo siempre, aprendo en el mucho o poquito que platiquemos y espero que esta tarde sea igual de aprendizaje, de motivación, para que muchas personas tomen en cuenta esas palabras que usted nos da el día de hoy y podamos ir haciendo esos cambios que es tan importante en este momento en el que estamos de transición de la pandemia ante una posible quinta ola, de seguirnos cuidando, de no quitarnos el cubrebocas, de vacunarse quien no se ha podido vacunar, que ya está la vacunación para los pequeños de 5 a 11 años, que tanto estábamos esperando, los que tenemos
contacto, niños pequeños, decían, esta es la que nos falta. Entonces, también se están dando contagios en personas cercanas nuevamente. Estamos ahorita viviendo esta situación de tener compañeros, amigos cercanos que se están contagiando, que bendito Dios, ya no es tan fuerte la enfermedad por esta situación de la vacuna, pero no es momento de quitarnos el cubrebocas. Sin embargo, pues, como siempre decimos en Radioteca Ceci, les invitamos a reflexionar, a seguirnos cuidando y agradecerle de verdad muchísimas gracias, maestra Susi, por todo este tiempo que nos ha dado el día de hoy, por todo su aprendizaje y compartirlo con nosotros. Gracias, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias, Pili. Yo con mucho gusto, las veces que me inviten, súper dispuesta. Creo que estar unidos nos va a llevar más lejos. O sea, solo puedo avanzar mucho más rápido, pero juntos el camino es mucho más sencillo y es eh, más reconfortante saber que fuimos todos juntos, ¿no? Entonces, en la medida de las posibilidades hay que intentar socializar, hay que cuidarnos más y hay que intentar ser felices, ¿por qué no? Nos lo merecemos. Claro. Muchísimas gracias, maestra. No nos va a dar tiempo de mandar las recomendaciones, pero yo tengo aquí 2 frases que dijo la maestra Susi de la Torres Reyes que anoté, que me encantaron. Construir un nuevo día, uno a la vez. Y la otra es aprender una nueva forma de vida. Aprendamos una nueva forma de vida. La verdad, esas frases me gustaron mucho. Se las anoté, maestra, son de usted, de Susi de la Torres Reyes. Pero bueno, en Radioteca siempre hacemos recomendaciones de todo y también hacemos recomendaciones de frases. La verdad, maestra, una tarde padrísima. Me encanta platicar con mujeres como usted, porque eso me motiva a que podemos salir adelante, tenemos que tener esa nueva actitud positiva. El mundo es adverso, pero de verdad, teniendo salud, teniendo invitadas como usted de lujo aquí en Radioteca, bueno, pues vamos a salir adelante y vamos a lograr cambiar, vamos a lograr que nuestras nuevas generaciones pues tengan un nuevo mundo, un mundo mejor, con más apoyo, con más solidaridad, con más amor. Y bueno, pues maestra Susi, de verdad, gracias por haber estado aquí en Radioteca. No, al contrario, muchas gracias por invitarme y las abrazo con mucho cariño, que Dios las llene de salud y de todo tipo de bendiciones y pues seguimos en contacto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pili. También muchísimas gracias por acompañarme en Aventura Radioteca. Gracias, Ceci. Y bueno, pues también a nuestra amiga Silvia de Julián, la directora de nuestro espacio de Revista Única Canal Digital, a Dani de Julián en los controles. Muchísimas gracias, Dani. Pues recuerde, por favor, todos los miércoles a las 6 de la tarde tiene una cita con nosotros aquí en Radioteca. Hasta luego. Bye.